tenemos que definir presentación. La presentación es la relación que tiene uno de los polos del ovoide fetal con el estrecho superior y es capaz de cumplir toda la mecánica del parto. En este sentido, tenemos la presentación en el esquema mano izquierda más frecuente, normal, podemos decir que es la presentación cefálica. Y la gráfica de la derecha, el polo que ofrece el producto es el polo podálico. Entonces, a la mano izquierda la presentación cefálica y a la mano derecha la presentación podálica, que es el motivo del tema de hoy. Podemos mencionarla como una presentación pelviana, presentación podálica o presentación de nalgas. Los tres son sinónimos y se pueden manejar indiferentemente. Y ahora nos referimos a la presentación podálica pelviana o de nalgas en sí. Se dice que una presentación es podálica cuando el polo caudal del ovoide fetal se encuentra en relación con el estrecho superior y es capaz de cumplir toda la mecánica del parto. Es así que tenemos en varias ocasiones un parto podálico. Tenemos que tomar en cuenta y citar en este caso la ley de Payot, que se refiere a que el contenido se va a acomodar en relación al continente. En este caso, el contenido es el feto y el continente es el útero. En embarazos pequeños, la cabeza del producto tiene mayor volumen y a medida que el embarazo transcurre, a finales del embarazo, el polo podálico tiene mayor volumen. Entonces, eso cambia en el producto. Los productos prematuritos tienen el polo cefálico de mayor volumen y el podálico más pequeño, menor volumen. Y en la madre normalmente un útero sin ninguna alteración, pelvis sin alteración y anexos, el fondo del útero puede albergar mayor volumen. Entonces la ley de Payot que nos dice que el contenido se adapta al continente, pero para esto tiene que tener tres requisitos: que ambas superficies sean planas, resbaladizas, de bordes poco angulosos y debe haber movimientos del continente. Entonces la mayoría de los productos pueden estar en presentación podálico durante las primeras etapas del embarazo y al final, por esta ley de Payot, en embarazos a términos, como el volumen del polo podálico es mayor, entonces la cabecita va abajo normalmente. Cualquier situación que altere el contenido, el feto o el continente, el útero, pueden alterar entonces la presentación al final del embarazo. Y al final del embarazo tenemos diferentes modalidades de presentación pelviana. La actitud fetal normal del producto es una flexión generalizada. Y a eso se refiere. Cuando el producto tiene el polo podálico en actitud normal, se presentan las variedades que son completas en un 10%. Cuando la actitud fetal es diferente, entonces tenemos varias modalidades incompletas. Entonces, tenemos dos modalidades de presentación pelviana. La completa, que se refiere cuando el producto tiene una actitud normal en su polo podálico,
Y la incompleta cuando no tiene una actitud normal, es decir, puede presentar, por ejemplo, los piecitos por debajo, las rodillas, o no presentar la flexión de la pierna sobre el muslo. Es así que tenemos en un 70% la presentación podálica franca, modo nalgas o nalgas puras. Esta es la más frecuente, que está en un 70%. Y más raras las presentaciones de pie o rodillas. Y estas son las gráficas. A la izquierda tenemos un feto en actitud normal que tiene flexión de la cabecita sobre el tronco, las manitos cruzadas, el muslo sobre el abdomen, la flexión de la pierna sobre el muslo y los dos piecitos cruzados por sobre el nivel del coxis. Esta es la actitud normal. Cuando esta es la actitud normal y se presenta en presentación podálica, a esta se llama presentación podálica completa. Todas las demás son incompletas, como los dos gráficos de la derecha. Por ejemplo, el gráfico del medio, vemos que el piecito izquierdo, el miembro inferior izquierdo, está en extensión. Entonces es una presentación podálica incompleta. A la derecha vemos los dos miembros inferiores en extensión, es como una tablilla. Esta es la más frecuente, la presentación podálica franca o nalgas puras. Entonces, esta es la más frecuente en los partos podálicos. Tenemos que también ver el elemento de diagnóstico o punto toconómico o punto guía de la posición y variedad de posición en esta presentación. Entonces, se abrevia con una S mayúscula y se presenta la cresta sacrocoxígea. Ese es nuestro punto guía o punto toconómico que nos orienta en la mecánica del parto. Tanto en las formas completas o incompletas. En todas las presentaciones podálicas, el punto guía es la cresta sacrocoxígea y se abrevia con una letra S mayúscula. Y tenemos 8 variedades de posición posibles. Cuando el sacro está hacia atrás, cuando el sacro, la cresta sacrocoxígea del feto está en relación con el sacro de la madre, pues es la variedad, perdón, con el pubis de la madre, es la variedad sacropúbica. Y tenemos las variedades de posición sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca izquierda transversa y sacroiliaca izquierda posterior. Es decir, ilíaca izquierda se refiere a que la cresta sacrocoxígea está a la izquierda de la madre y puede estar en la parte anterior, transverso, posterior. Cuando la cresta sacrocoxígea del producto está en relación a la parte posterior o al sacro de la madre, la variedad será sacro-sacra. Y tenemos las variedades posición al lado derecho. Sacroiliaca derecha, anterior, transversa y posterior. Estas 8 son las variedades de posición en la presentación, sea podálica completa o incompleta. Para ya tomar en cuenta o ver, analizar la mecánica del parto, tenemos que tomar en cuenta al feto con 3 diámetros. El sacro pretibial,
que es el mayor del polo podálico. Va del sacro hacia la parte anterior del miembro inferior de la pierna. El vitrocanterio, el biacromial y el suboccipito frontal. En ese orden va a cumplir la mecánica del parto, entonces tenemos que tener en cuenta para analizar la variedad de posición más frecuente y toda la mecánica del parto, estos diámetros. La frecuencia del parto podálico es de 3 al 4%, es menos frecuente que un parto prematuro. Tenemos que ver todas las posibilidades que alteran la ley de Payot. Por ejemplo, en la madre, en las pacientes multíparas, el útero no presenta el mismo tono. Entonces eso altera la ley de Payot. Cualquier tumor uterino que hace que el fondo del útero sea de menor tamaño que la parte inferior. Los tumores de ovario que influyen sobre la forma del útero, la estrechez pelviana y las malformaciones uterinas. Todos estos alteran la ley de Payot al final. Factores fetales, productos pequeños. Dijimos principalmente que el polo cefálico es de mayor volumen y se acomoda en el fondo uterino, dejando el polo podálico en relación al estrecho superior. La prematuridad, embarazos múltiples, malformaciones fetales. Todo esto altera el contenido, que sería el feto. También los factores ovulares que alteran el aumento anormal del líquido amniótico, la disminución del líquido amniótico, la placenta previa que altera el continente, brevedad de cordón umbilical que no hace posible la acomodación al final con la presentación cefálica y los circulares de cordón. Esas son las posibles etiologías que alterarían, pues que al final el polo cefálico esté en relación al estrecho superior. Y el diagnóstico, como en cualquier cuadro, se refiere primero a la anamnesis, por ejemplo, una paciente que tuvo partos podálicos previos, el examen físico basado fundamentalmente en las maniobras de Leopold que detectan el polo cefálico, el fondo uterino y el polo podálico en relación al estrecho superior, la auscultación del foco cardíaco, es decir, se encuentra el latido con mayor intensidad por encima del ombligo, no por debajo. Esa es la diferencia y nos orientaría a una presentación podálica. Y ya cuando nuestra paciente tiene trabajo de parto, en el tacto, pues tactamos el polo podálico, la hendidura interglútea, las nalguitas, inclusive los genitales. Y un método de diagnóstico que nos ayuda es la ecografía, que tiene alta sensibilidad y especificidad. Esto es lo que nosotros tenemos siempre a mano. Debemos hacer maniobras de Leopold a todas nuestras pacientes para adquirir la competencia y la habilidad de diagnosticar a través de estas maniobras, por lo menos sospechar de una presentación podálica. La maniobra de Leopold 1 a la izquierda arriba, que detecta en presentación podálica el polo cefálico en el fondo, un polo duro, regular, que pelotea. La maniobra de Leopold 2, que nos dice el dorso posición. Y la maniobra de Leopold 3 y 4, que verían un polo blando, que no pelotea, irregular en caso de presentación pelviana. Entonces, esto es nuestro principal ayuda clínica para diagnosticar presentación podálica
en este caso. Entonces, teniendo en cuenta el mecanismo de parto, que es un fenómeno pasivo, en el cual el feto presenta movimientos pasivos ordenados para atravesar el canal del parto, cambia en relación a la mecánica del parto en presentación cefálica. Entonces debemos tener en cuenta 3 segmentos: la cabeza, los hombros y las nalgas. Tenemos que tomar en cuenta que el diámetro vitrocanterio es simétrico, o podemos decir paralelo al diámetro biacromial. En cambio, la sutura sagital del diámetro de la cabeza es perpendicular a los anteriores. Entonces, las nalgas con el diámetro vitrocanterio y los hombros con el biacromial tienen la misma dirección. Y la cabecita, pues la dirección de la cabeza del eje mayor es perpendicular a los anteriores. Encaja entonces en un diámetro perpendicular o diámetro opuesto. Por ejemplo, si el diámetro vitrocanterio utiliza el oblicuo izquierdo, los hombros utilizarán el oblicuo izquierdo y la cabecita usará el oblicuo derecho, que es un diámetro perpendicular al oblicuo izquierdo. Normalmente podemos ver 10 tiempos. Y tenemos el estrecho superior. Y vemos en el mecanismo del parto, la primera fase es la acomodación, con 2 componentes, que es la orientación de los diámetros y la reducción de los diámetros. El segundo paso es el encaje y descenso. El tercer paso es la rotación interna. Y el cuarto paso es la expulsión. Es idéntico al mecanismo de parto en presentación cefálica estas fases. En presentación pelviana, primero, la mecánica del parto, primero cumplen el polo podálico, las nalgas. Entonces, en el primer tiempo se produce la orientación de los diámetros del vitrocanterio. Se orienta principalmente al oblicuo derecho. Ya habíamos dicho que el diámetro sacropretibial es mayor. Entonces, este diámetro del feto utiliza el oblicuo izquierdo, que es mayor. Y el diámetro vitrocanterio queda utilizando el oblicuo derecho. Reducción de diámetros en el polo cefálico se hace por flexión de la cabecita sobre el tórax, pero en el polo podálico lo que hace es reducción por apelotonamiento, es decir, se comprime todo el polo podálico. Y ahí termina el primer tiempo. En el segundo tiempo se produce el descenso y encaje. En el tercer tiempo, la acomodación al estrecho inferior y la rotación interna previa. Y el cuarto tiempo es el desprendimiento y expulsión. Entonces, estos 4 tiempos los realiza el diámetro vitrocanterio, de las nalguitas. Entonces, como el polo podálico está alejado de los hombros y la cabecita, podemos decir que estos 4 tiempos son individuales. En cambio, cuando ya los hombros cumplen la mecánica del parto, en el quinto tiempo, principalmente está en la acomodación del diámetro biacromial
En el sexto tiempo, el descenso y encaje de hombros. Pero simultáneamente, en el séptimo tiempo, se da la rotación interna del diámetro diacromial y la acomodación del diámetro suboccipito frontal. En este séptimo tiempo ya tenemos que el diámetro diacromial hace la rotación interna y a la vez la cabecita hace la acomodación a uno de los diámetros del estrecho superior. En el octavo tiempo se produce el hundimiento de los hombros y simultáneamente se presenta el descenso y encajamiento de la cabecita. El séptimo y octavo tiempos en la mecánica del parto comparten tanto hombros y cabeza. Y en el noveno tiempo solo la cabecita, la rotación interna de la cabeza, y el décimo tiempo el desprendimiento de la cabecita. Esos son los tiempos de la mecánica del parto. Tenemos que tener en cuenta que el séptimo y el octavo tiempo comparten movimientos tanto del diámetro diacromial como del occipito frontal. Entonces, este es un esquema de la mecánica del parto en presentación podálica. Entonces, como dijimos, podemos ver a nuestra paciente que en el prenatal, nosotros con la maniobra de Leopold, ecografía, el latido que está sobre el ombligo, etcétera, vemos que está en presentación podálica. Y durante el prenatal, ¿cuál es nuestra conducta? En sí es expectante, porque suponemos que a medida que el embarazo continúe, pues con la ley de Payot, el polo cefálico sea el que presenta el estrecho superior. ¿Qué se hacía antes? Versión externa. Es decir, tomábamos el producto y hacíamos girar en sentido de su cabecita y lo poníamos pues cabecita abajo en presentación cefálica. Una maniobra peligrosa que puede desencadenar un desprendimiento placentario, inclusive muerte fetal. Entonces no hacemos versión externa. Solamente es expectante nomás. Y nuestra paciente llega al final del embarazo y se presenta ya en parto en presentación pelviana. Ya vienen con trabajo de parto. Y el parto pues es el nacimiento del producto de la concepción cuando se encuentra en situación longitudinal, ocupando la pelvis menor de la madre, el polo pelviano del feto. En este caso es un producto que ya viene con dilatación y borramiento con contracciones regulares. Ya no estamos en el prenatal, ya estamos en el parto. ¿Qué debemos hacer durante el parto? En el tiempo de borramiento y dilatación, pues tenemos que evitar romper membranas y nosotros podemos realizar maniobras ya para atender el parto propiamente dicho, para ayudar al desprendimiento de los brazos, los hombros o la cabecita. Entonces, a veces no tenemos que hacer nada, simplemente estar expectantes y no complicarlo, y el parto es espontáneo sin ninguna maniobra. Pero si vemos dificultades en la salida del producto, tenemos diferentes maniobras. Por ejemplo, desde los brazos hasta la cabecita se puede utilizar la maniobra de Bracci. Es solo una maniobra y obtenemos hasta la salida del producto.
Cuando esta maniobra es dificultosa o no se puede realizar, tenemos a la mano otras maniobras, como la maniobra de Rojas, la maniobra de Payot, y al final, para la cabecita, cuando ya salió los miembros inferiores, hombros, pero la cabecita es la que no sale, podemos echar a mano la maniobra de Mauricio. Entonces tenemos maniobras que nos pueden ayudar para la expulsión del producto ya en un parto propiamente dicho. ¿Y en quiénes podemos intentar un parto vaginal? Una paciente que ya tenga partos vía vaginal, que su pelvis sea ginecoide, que ya haya tenido partos en presentación podálica o cefálica, tiene una pelvis probada, peso fetal promedio, ni pequeños ni grandes, macrosómicos ni prematuros, trabajo de parto en fase activa. ¿Y en quienes no se intenta parto? En gestantes tardías, 35 años, por ejemplo, primer parto que no se sabe si su pelvis es viable, malformaciones fetales, cuando hay un estado fetal no tranquilizador, datos de que el bebé no está tolerando el parto, la prematuridad, la presentación pelviana incompleta o el circular de cordal. Si tenemos cualquier factor, no intentamos un parto podálico. Y en la práctica, ¿cuándo atiendes un parto podálico? Cuando se presenta en el periodo expulsivo. Si está en el periodo de dilatación y borramiento, 6 de dilatación, 7, 8, 9 de dilatación, no intentamos parto, directamente va cesárea, porque la mortalidad, pues hay que evitarla. Por un bebé que se nos complique con fracturas, daño neurológico o muerte durante el expulsivo, pues es algo grave. Entonces no debemos intentar parto podálico y la vía sería la cesárea. Esta presentación nos orienta a las variedades más comunes. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, el dorso del producto está a la izquierda de la madre y hacia adelante. Es decir, la cresta sacrococcígea está en relación a la parte anterior del oblicuo izquierdo. Por eso se denomina sacroiliaca izquierda anterior. En el esquema de la derecha, el dorso está a la derecha y la cresta sacrococcígea está en el oblicuo izquierdo, pero en la parte posterior. Entonces es sacra ilíaca derecha posterior. Estas son las variedades de presentación más comunes, las variedades de posición en presentación podálica más comunes. ¿Por qué es más común? El oblicuo izquierdo es de mayor longitud y el producto tiene esta distancia sacropretibial que es de mayor longitud que el vitrocanterio. Por eso ocupan el oblicuo izquierdo. Ambos están utilizando el sacropretibial en el oblicuo izquierdo. Y una vez que se presenta el parto, entonces no debemos romper membranas, no permitir que la paciente puje si no está en dilatación completa, evacuar la vejiga, episiotomía amplia, es una indicación de episiotomía. En los demás partos ya no se hace episiotomía. No realizar maniobras hasta que aparezca el ángulo inferior de la escápula, porque si no nosotros causamos distosia, es decir, se complica el parto. Si no nacieran espontáneamente los brazos, tenemos que hacer las maniobras de rotación o extracción de los miembros superiores y el ombligo. Podemos ayudarle a extraer la cabeza con las maniobras que habíamos mencionado.
Las episiotomías pueden ser medial o medio lateral. Realizamos la medio lateral de preferencia. A veces la medial se desgarra y nos afecta la vía digestiva, el esfínter. Entonces utilizamos la medio lateral derecha. Podemos utilizar algunas maniobras para miembros inferiores, por ejemplo, la maniobra de Pinat-Mantel o la tracción inguinal. Esto ayuda a la extracción del polo inferior. La maniobra de Brach, que nos sirve para sacar todo el producto. Debemos tomar de la parte ósea más que de la parte blanda para evitar lesiones en el producto. Y hacemos tracción y hacemos como una concavidad superior para extraer al producto los brazos, hombros y cabeza. Nos sirve para toda la maniobra de Brach. Si en algún momento esta maniobra no es útil, debemos utilizar maniobras por separadas. Por ejemplo, rotar al producto con la misma forma de agarrar el producto, tratando de ubicarnos en partes óseas y rodeando las partes blandas con mucho cuidado, rotar al producto para producir la expulsión de los miembros superiores y hombros. La maniobra de Rojas nos sirve para hombros. Si es difícil rotar al producto, podemos usar la maniobra de Payot, es sujetar al producto de los miembros inferiores y producir el parto de los hombros con la otra mano del operador. Entonces, la maniobra de Payot y la maniobra de Rojas son para extracción de hombros. La maniobra de Brach es solo una para todo el producto. A veces se nos queda la cabecita en extensión y tenemos que echar de mano la maniobra de Maurice. Tomamos al producto de los hombros y con una mano del operador, pues hacemos presión en el maxilar superior para ayudar a que la flexión de la cabecita aumente. Y el segundo operador nos ayuda haciendo presión sobre el útero. La maniobra de Mauricio se usa en cabeza última. Entonces tenemos estas maniobras. De Brach, que se utiliza para la extracción de todo el producto. Si no funcionar, usamos la maniobra de Rojas, rotando el producto para los hombros. Si no se puede rotar el producto, la maniobra de Payot. Ambas son para hombros. Y la maniobra de Mauricio en caso de cabeza última. Y en caso de que haya una hiperextensión del producto y no podamos realizar la maniobra de Mauricio, si imposible, tenemos el forceps de Piper que se utiliza en retención de cabeza última. Entonces, nosotros no debemos intentar un parto podálico. No podemos saber si esta paciente se va a complicar o no durante el parto propiamente dicho. Siempre que tenemos una paciente en el prenatal y llega a término 38, 39 semanas, se programa la cesárea, sea una paciente en su primer embarazo o sea su quinto embarazo, se programa la cesárea. Si llega con un trabajo de parto en el primer periodo, emborramiento y dilatación, se hace una cesárea de emergencia. Si ya llega el producto expulsivo y tenemos que atender el parto, tenemos que ver todos los factores que estén a nuestro favor. Inclusive así tenemos que tratar de ingresar a cesárea. Y si en el camino pues se produce el parto, realizar las maniobras tratando de que no se complique. Pero ante cualquier posible complicación, nosotros estamos cumpliendo todo el protocolo.
puede tener prolapso de cordón y este producto pues evitarse durante el trabajo de parto expulsivo por compresión del cordón umbilical. Muy buenas noches, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario. Estamos en los 45 minutos. Cualquier comentario enriquece